¿Qué tal si los fundadores en el espacio se pueden comprometer, aunque sea una de las cosas que acabamos de escuchar en la última hora? Vamos a cerrar eh, este simposio, pero para ofrecerles unos cuantos regalos. El primer regalo es en forma de un ser humano y el segundo es en forma de una colección de ese trabajo. Déjenme les introduzco a Richard Blanco y, y no sabe que ya estamos conectados. Richard fue el quinto presidente, el quinto presidente de poetas bajo el presidencial de Obama. Sobre todo les voy a compartir la diapositiva y les voy a mostrar una foto de una inauguración de mi familia y yo. Hemos estado juntos en el mismo espacio ya antes, mucho antes. En estar en esa inauguración fue el más joven, el primer latino, primer inmigrante y persona gay que estaba en ese rol. Nació en Madrid, a padres exiliados de Cuba, creció en Miami y la negociación de esa identidad que caracteriza quién es. Y una de las cosas que, como dice Carl Sagan, que dijo, la cosmología en nuestro espacio por medio de televisión, más allá de nuestra conversación, él está tratando de introducir la poesía y transformación que puede tener nuestras vidas y hacerlo accesible para todos nosotros en nuestras vidas. Gracias, Richard. Te doy la bienvenida a nuestro escenario. Vamos a hacer un poema, vamos a ofrecer un poquito de pensamientos y luego vamos a tener una conversación después. Buenos días a todos. Gracias, Karen, por esa introducción increíble. Estar aquí físicamente, pero estoy seguro que hemos estado en espacios espirituales. Es un honor y un placer estar aquí el día de hoy. Como ustedes pueden imaginar, no es un lugar, pero realmente les aprecio la oportunidad, el espacio para mostrar mi trabajo, mi vida con ustedes. Y también ojalá que inspire su trabajo y en su vida. Y realmente... Pero vamos a empezar con un poema y luego vamos a tener una conversación. Como me gusta saber, mis poemas son más inteligentes que yo. Eso es una buena manera para empezar esta conversación. Este poema nos lleva esta inspiración. Estaba pensando sobre cómo encontramos un espacio en nuestro país, donde mucho de esto es más que nada por la división política. Entonces eso fue una de esas cosas que yo también quiero pensar, la independencia más que nada. ¿Qué es más importante que la declaración de independencia? La declaración de interdependencia, que es otro espacio que tenemos que empezar a entrar como individuos, como nación. Y es la idea de que todos somos interconectados y que todos estamos conectados de esa manera. Creo que la pandemia nos mostró varios de eso y creo que también estamos olvidando varias de esas lecciones. Eso nos lleva otra vez esa inspiración y lo van a ver que ese poema está interrumpido por frases de la Declaración de Independencia. La tercera cosa que fue inspirada es realmente no nos decimos inspirado más que nada por la gente. Decir buenos días, ¿verdad? Saludar a alguien. Y que cuando vas a un elevador dices, te veo. Y la respuesta es, yo estoy aquí para servirte y te veo a ti. La Declaración de Independencia. ¿Cómo ha sido el sufrimiento y la paciencia entre más que nada la leche de la madre y las papas y la leche donde están comprando en esas 3 minutos?
que roban esos 3 minutos durante las estrellas del taloide para vivir en esa alegría. Vuelvo, donde las peticiones siguen y no han sido respondidas, donde repetimos, y más que nada en un café, donde hay las sombras, y más que donde está la familia, la pérdida y la perdida, donde un padre en un pueblo donde existe un desatado porque es demasiado poquito, más allá, una historia de repente de donde hay daños y donde falta de verdades en otras calles donde hay palmas y más que nada donde está la arte afroamericana, donde están, y también es que nada donde no que saben para ver más que nada el New York Times. Y en cada estado de cada opresión tenemos peticiones donde crecimos ese maíz. Para el último del día, donde no estamos en esta televisión, donde tienen todo, sin nada que hacer, más que nada, y donde el sol cae en sus brazos. Somos el sol. Somos donde un joven negro donde estaba manejando muy lento, donde estaba manejando muy rápido. Somos donde salimos. Somos el dolor donde fue disparado. Mutualmente pedimos que nuestras fortunas y nuestras vidas sean honradas. Mutualmente juntos, que lo juntes, nuestras vidas, que nuestras fortunas y nuestro honor sagrado, que para los que estamos viviendo, pero todas esas vidas, que los que mueron y que medio de todo eso, que con eso, estamos viviendo durante alguien que está en la cárcel, y esperar que tal vez una persona que nosotros podemos vivir para ayudar y encontrar el cura. Detenemos esta verdad para ser evidentes a sí mismos. Con un buen día de una persona que está en un camión o en un tren, con una sonrisa, cuando nos vemos en los ojos, con la luna, con una sonrisa, con una respiración, declarando los unos a los otros: te veo, te necesito y yo soy tú. Ahora sí voy a regresar acá al escenario. Gracias. Gracias. Oh, ¿pueden ver eso? Ahí está una foto de mi familia. Fue la inauguración. Ese día estaba frío. Frío y calientito. Richard, te veo. La Declaración de Independencia no es uno de los pilares de nuestra filosofía. Y estamos hablando sobre el status quo que se tiene que ir. El status quo es independencia, individualismo. Tienes que levantarte tú por tus propias botas. Pero ¿cómo nos movemos de nuestra filosofía de independencia
como los Estados Unidos de América, a interdependencia. Y yo creo que más que nada esa filosofía es una pregunta grande. Creo que una de las maneras que yo trato de hacer mi poesía es de que reconocer la humanidad, reconocer que hay historias reales con las personas con caras y que humanizan sus conceptos y estrategias que pueden ser muy abstractos. Si tú ves, como por ejemplo de Obama, Obama siempre trae cuando habla trae una parte donde él habla, donde siempre esas historias, donde empieza a traer un poquito más entendimiento que al último del día la humanidad es nuestro centro común y tenemos que conectarnos. Aparte como el medio climático, aparte de esto, de conversación, el humanizar a las en cualquier manera que como puedas, no nomás hablar en lo abstracto, pero es una manera de entender con interdependencia, cuando tú ves una historia real y historias inesperadas. El día de ayer estábamos hablando sobre historias. Las historias son una manera para entender a la gente por cómo, tal vez, si nos hacen interesados en su perspectiva. Sí, sí me ha pasado, y creo que ha pasado más y más. Y no nomás porque alguien tiene una troca blanca, una troca roja, significa que es X o Y, ¿verdad? Pero sino tenemos que escuchar realmente y abrir la puerta a esa historia. Y esas historias tal vez no sea la que quiera escuchar, pero realmente hablar. Y en ese sentimiento de conexión. ¿Tú decidiste ser poeta o a ti fue tu llamado? Creo que un poquito de las dos. Creo que mi narrativa no romántica, yo fui ingeniero y, he estado practicando ingeniería por 25 años y creo que yo sé que mis papás me hicieron que estudiara ingeniería y cuando yo escribí poesía salieron las nubes y salieron, pero la realidad es de que la vida es esos pequeños pasos y el seguir tu curiosidad y tu curiosidad intelectual y tu curiosidad creativa, pero también el ponerte allá. Y creo que eso aplica a cualquier carrera, a cualquier vida. Y, y yo dije, cuando estaba en ingeniero y dije yo, ¿qué sé? Yo no sé nada de poesía, vamos a hacer eso. Y solamente empecé y siempre dije que el ser un ingeniero, porque el realmente pensar esa interdependencia, cómo el lenguaje es tan importante. Y al igual que ser un ingeniero, tener esa educación y en nuestras vidas, de cómo tiene que ser así, tiene que ser, no tiene nada que ver con esto, otro. Y en la realidad, es mi trabajo como ingeniero, era el 90% era escribir y tener herramientas de comunicación y 10% era de ingeniería cuando ya era un ingeniero y me encantaba eso. Y, y vas a donde yo iba a compartir. Esta es más que nada estoy asumiendo que de cómo un poeta ve al mundo y como un ingeniero civil como tú ve el mundo diferente de ese. ¿Cómo reconcilias eso? Tal vez similar o diferente. Claro, parte de esto hay más cerebro izquierdo que derecho para lo de ingeniería. Es expuesto de cómo dicen que si la música la música de tu cerebro izquierdo es que recuerda la letra y tu cerebro derecho recuerda la melodía. Y creo que yo recuerdo esas herramientas y como dije, creo que como ingeniero ya con sonoridad, el escribir también el escribir poesía era una nueva estudio del estudio natural y en veces estaba tener una junta con el alcalde y tener conversaciones sobre estas sensitividades que nos muestran que si vamos a dar vamos a hacer el trabajo y lo que no, pero
creo que hay conversaciones sobre esto, sobre la comunicación y de cómo la poesía me enseñó cómo comunicarme y cómo ser un comunicador más efectivo. Eso fue algo, una interconexión, pero otra más que nada también es interconexión. Porque mi biografía, como decir, yo nací en Estados Unidos, pero fui importado a los Estados Unidos. Pero cuando venimos en Cuba y nací en Madrid, y 5 días después de mi nacimiento, nos emigramos a Estados Unidos. Y yo creo que hay maneras que podemos entender esa identidad y como y el poder desarrollar y estar en un espacio como estos. Y nos decimos, ¿qué es casa para ti? Y traducir esto. Y de 2 a 3 años de solamente comunicar, donde podemos leer las emociones de las personas y con entender de qué están tratando de decir. Están realmente interconectadas. Y son varios de mis proyectos que estaban más que nada en poner. Eso está algo padre. ¿Usas tus propias experiencias vividas en tus poemas o sus observaciones y entender las experiencias o por medio de entender las propias experiencias de otras? Yo diría que todos los poemas de alguna manera empieza con una experiencia vivida. Y creo que en realidad, como digo a mis estudiantes, el escribir un poema es algo, o sea, una más egoísta, estúpido que puedes hacer. Pero también es lo más generoso, lo más cosa que puedes hacer el poema empieza con esta urgencia de que vemos y que sientes algo, que recuerdes algo. Y la poesía, no como escribes, empieza con ese sentimiento. Es nomás que tienes este sentimiento de que algo que yo puedo explorar. Y conforme entras a tu poema, o empiezas a escribir tu poema, o entras con este poema, entras al arte. Y te ayuda a impactar lo que es ese sentimiento. Y ayuda a descubrir algo más que tienes que saber, que ni siquiera sabes que estaba allí. En veces, ese sentimiento que sientes algo, y en el proceso de ese arte, termino en contacto que es algo más complejo. Y en veces me es contradictorio. Y en veces realmente es más verdad también en la vida. Y creo que el compartir con todos ustedes es una práctica con nuestras vidas, a nuestro trabajo, a cualquier cosa y nuestro involucrar con personas. Al último, la poesía es sobre tu propia trascendencia. Como ese poema no es lo mismo. Y creo que esa energía y al escuchante o la persona lo llevas en ese arte y lo llevas en diferentes maneras. Ese poema, yo entré a ese poema diciendo, vamos a ponerle, vamos a hacerlo. Y me di cuenta que puedes nomás estar compartiéndolo a mi audiencia, pero ¿qué más puedo nomás? ¿Qué más realmente estoy sintiendo? ¿Qué es lo que nos estoy preguntando? Y, y como usted vio en el poema, ya cuando acabas un poema y estás acabándolo y se lo ofreces a nosotros y lo recibimos, ¿cómo quieres que nosotros seamos diferentes al último? ¿Cómo lo recibimos? Yo decir que la poesía, también la humanidad, es, incluso con ese trabajo, de esas conversaciones, lo que hacemos en todo el país, creo que también puedes caer en como víctima de estar ciego de cualquier, de cómo que existen las cosas así, que esto es una gráfica, tenemos que hacer esto. Pero me gustaría que un poema te transforme y te centre en tu propia vida. Y porque todo ese trabajo tiene que estar centrado, con un propósito real y con una conexión emocional. Porque nos perdimos de nuestro día a día en cualquier cosa. Y quiero que tú aprendes algo de ti, de tu vida. Que es una buena pregunta. En veces decimos que cuando acabas un poema ya no es mío, ya es tuyo, ya. Como donde te lleve.
como, como te llegue. Pero no tal vez hoy, pero tal vez en la próxima semana cuando estás manejando. Eso, ¿cómo es lo que dijo Blanco? Y últimamente lo que la poesía es un regalo que cambia. Yo no decía que cambia el que, más que nada, que vive en las vidas de las personas y que tengan su propio momento de ajá. Y que sea tal vez algo que poder pertenecer. Y por eso estoy haciendo ese trabajo, más que nada. Porque es algo que pasó en mi propia vida personal. Y es algo que aprendí de mi familia. Y esto es sobre algo de mi comunidad. Y me trajo regresar a eso. Y a llegar al ese propio más sentido de nosotros mismos. En su propia poesía, en su propia poesía, ¿cree que hay más poder en su poesía que hace que alguien piense al final o que hace que sientan algo? Yo creo que, bueno, la poesía es tan parecido a la música que primero es la emoción, es el sentimiento, a veces es un poco de educación y por eso no permitimos que el estudiante lo haga de esa manera. Queremos que piensen primero y que sientan después, pero, eh, pero tenemos que pensar en su canción favorita. Y bueno, no sé de North Carolina, pero, pero yo creo que esto nos da un sentimiento, una emoción y siempre hay pensamientos de pues cómo estoy negociando el valor de vivir ahora. ¿Y cuánto de sus padres está en usted ahora? ¿Cuánta influencia? Pues si regreso a... Tengo 45 años y regreso a mis orígenes. Eh, yo creo que nos sacaron como inmigrantes. Como dije, estábamos en Cuba y teníamos que sanar. Yo creo que de escribir, parte de lo que yo escribo fue para documentar sus vidas, para que no se olviden. Y entonces todavía viven hoy, no tanto en la poesía, pero estamos tomando otra dimensión de hogar. Queremos tener nuestro propio sentido de hogar cuando se trata de cultura, sexualidad o nuestra comunidad, pero viene todo con toda una narrativa de lo que es este país. Entonces todavía viven conmigo, mi mamá todavía está viva, ella tiene 86 años y bueno, pues tiene 86 años. Eh, y, y desde que tenía 56 años estaba conmigo y mi, pues ella es muy fuerte. Mi padre falleció cuando yo era joven. eh, y cuando recibimos la llamada del Capitolio del país, de la Casa Blanca, ¿cómo fue eso? ¿Quién te marcó? ¿Obama? Pues eso es, yo creo como que él me dio mi licencia poética, ¿no? Y no, pues mi primer trabajo fue escribir un poema sobre América. Es lo que yo he estado haciendo. Por un tiempo estaba hablando de América y cómo era el país. Y le dije, no se preocupe, yo lo puedo hacer. Estaba escribiendo de esto desde siempre. Y es parte de conexión, ¿no? Tenemos que tener esas conversaciones y a veces nos quedamos como que, ¿qué quiere decir esta narrativa? Pero me hicieron me marcaron y estaba en Massachusetts y antes me habían pedido que escribiera 3 poemas en 3 semanas, básicamente. Y, y antes de que el terror me pegara, yo tenía un sentido muy profundo de gratitud. Ese fue un momento muy grande para mí y me di cuenta que todos mis sacrificios, todo lo que hicieron mis padres, el sistema de educación, tenemos que
mis padres y mis abuelos insistieron en la educación ahí en Miami y nos condicionaron de esa manera para yo ser quien soy ahora. Y regreso a pensar en me puse a pensar en Misty, me tuve que hacer al lado. La gente piensa, oh, pues pues soy un poeta, ¿verdad? Tengo 44 años, soy Richard, tengo mis títulos, lo que sea, pero no nos damos cuenta que muchas de nuestras vidas ya están escritas por las decisiones que se han tomado, algunas buenas, algunas malas, pero son decisiones al fin del día y nuestro trabajo fue tomar esa historia y terminarla. Quizá no terminarla, pero continuarla y pasársela a otras personas. Tenemos tantas preguntas eh, y usted puede disfrutarlo en el momento o fue simplemente tan abrumante que ni sabía dónde estaba. No, realmente fue un momento maravilloso. Eh, yo no estaba tan nervioso y aterrorizado como pensé que lo iba a estar, pero parte de los nervios fue estar en el escenario, en la plataforma. Eh, Fue algo mucho más grande que Obama. Beyoncé estaba sentada a un par de asientos y se sintió como que era una experiencia espiritual casi. Entonces dijimos, ok, pero esto no se trata de usted, se trata de nuestro país. Y también tuvimos un sentimiento muy abrumante. Aún en ese momento yo todavía no estaba seguro si, pues siendo un niño que fue que fue excluido, ¿no? Que nos sacaron del país, pues nunca pensé que iba a estar ahí, pero en ese momento tuve un entendimiento de, ok, un niño gay, inmigrante, va a estar aquí leyendo poesía para el presidente. Fue un sentido de, como estaba diciendo temprano, es un trabajo en progreso y queremos compartir la narrativa americana no con todo de color de rosa, ¿no? O sea, fue un trabajo y, y la democracia es un verbo y no tenemos una democracia, nunca hemos tenido democracia, estamos trabajando en la democracia todos los días. Eso se trabaja. Y yo me di cuenta en ese momento que ese momento pequeño, bueno, fue un momento grande, fue parte de ese trabajo en proceso, fue parte del capítulo donde pude participar. Y yo creo tomamos 5 pasos hacia atrás, 3 hacia adelante, y etcétera, etcétera. Pero ojalá, pues estamos buscando una historia y a veces es una historia difícil, a veces no la podemos escribir. Mucha gente no ha podido escribir sus historias. Y queremos asegurarnos de que estén incluidos. Hay tantas cosas. Para contestar su pregunta, yo sí estuve en otro mundo. Tenemos tiempo para contarles algo. Pues hay un atraso de sonido ahí en el monumento de Washington. El sonido está atrasado. Entonces el presidente tomaba pausas muy largas. Entonces cuando terminé mi poema, escucho esto. Y si se fijan en el video, digo que no puedo dejar mi trabajo por esto. Y me llegó esta ola de emoción, pero fue un momento hermoso. Fue un momento más grande que yo y no me malentiendan aquí, hasta aquí también estoy nervioso, pero aquí se trata de nosotros, se debería de tratar de nosotros. Y yo espero que usted me deje guiar la conversación un poco. Como colectiva hemos hablado de que hay asuntos muy grandes en las comunidades latinas y las comunidades africanas americanas y es el colorismo. Usted es un latino con piel clara y podría pasar como un hombre blanco. ¿Cómo es eso para usted? ¿Qué experiencia ha tenido en su vida con eso? Este es el trabajo que estoy tratando de hacer ahorita, de hecho.
Em, y claro que eso existe entre los humanos aquí en nuestra cultura y mi mamá pues era una mujer blanca de color. Entonces vivimos en Miami y, y estoy tratando de traer a la historia rica que tenemos. Es interesante porque hay un tipo de racismo y prejuicio que es diferente en las culturas latinas, que es un poquito más, no quiero decir que es más peligroso, sino que es muy fácilmente lo estamos perpetuando. ¿Me podría dar un ejemplo? Bueno, por ejemplo, mi apodo es Negrito, ¿verdad? Y en español es como que, es con cariño Negrito. Eh, Odio cuando mis padres cuentan historias de Cuba y dicen, ojo, el negro, y ya platican de esa persona. Entonces es como que hay una idea de que no somos racistas porque en general eh, las, las personas africanas americanas son más aceptadas y pues hay mucha historia que tiene que ver con eso ahí, pero aún sigue el racismo, mucho racismo que se tiene que estar mencionando pero decimos, no, es que nosotros no somos ese tipo de persona, ¿verdad? Y yo, o cuando dicen, no, yo no soy racista, es que yo tengo amigos negros. Entonces, estoy tratando de trabajar con la comunidad ahí en Miami. De hecho, nos estamos preparando para esa conversación porque eh, estamos viendo que eh, más personas que son desplazadas del país y se les prohíbe regresar están llegando a Miami, así que queremos prepararnos para ese trabajo. Estoy tratando de averiguar cómo lidiar con unas cosas insidiosas que están sucediendo en las organizaciones y tenemos a un grupo de latinas aquí, quienes... Y, y estamos hablando de la opresión y entonces usted ha tenido esa experiencia cuando la gente no sabe quién es usted, ha visto la diferencia entre cómo lo tratan a usted cuando no saben quién es usted y cuando sí saben quién es. Sí, eso sucede en más de un contexto, pero eh, algo tan micro, pero por ejemplo, por ejemplo, si alguien es de la piel clara, dicen, oh, es que vas a mejorar la raza, y ja, 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 ja. Pero no deberíamos hacer eso, ni decir eso, ni reírnos. Es- Eso es racista y sucede también con los hombres blancos, perdón, con los hombres gay. Cuando la gente no sabe quién soy, ya decidimos si contar o no. Y yo tengo que salir, liberarme todos los días como hombre gay a la edad joven de 30 años. Eh, pero sí, siempre están platicando de que, mira, pues esa muchacha en la calle o empiezan a hablar de cosas sexuales y yo me quedo como que, ay, ahí vamos otra vez y otra vez. Y conmigo, en el otro contexto, es algo muy interesante. Eh, a veces hasta en mis propias comunidades eh, no me reconocen, al menos que yo hable en español. Y también tenemos como negociaciones, ¿verdad? Si hablo español o no, tengo la conexión o no, y influencia, es una influencia en cómo me tratan, así que es una negociación constante. Y yo creo que es importante seguir mencionando eso porque la gente frecuentemente piensa que aquellos de nosotros en el público, quienes somos personas de color, que hemos logrado algún nivel de éxito, como lo definen otras personas, ya con eso creen que todo lo demás desaparece, que ya no nos discriminan, piensan que ya no tenemos microagresiones. No, todo eso sigue sucediendo, sigue sucediendo mucho. Y
y lograr algún nivel o cierto nivel de éxito, no, eso no neutraliza los otros impactos. Si algo famoso es que me dicen, sí, que si entro en un bote, en un barco, y ¿cómo respondes a eso? Pues a veces les cuento toda la historia de eso y entonces, pero la mayoría del tiempo siento que es un momento de enseñanza. Pero mi pareja, mi esposo dice, hay que no oprimir a la otra gente, ¿no? Y, y yo creo que es trabajo que yo trato de hacer en mis propias comunidades también. Y sí, cuando logras algún tipo de éxito, la gente piensa que todo lo demás desaparece, pero pensando pues, que enseño literatura en español en la universidad y estoy tratando de reconocer cómo es que nosotros también necesitamos ser conscientes de nuestras propias comunidades y tener esas conversaciones. eh, Porque son cosas que son importantes aún, como el colorismo, por ejemplo, y como y, y frecuentemente tenemos que hacer el trabajo y pensar en cómo perciben las comunidades y cómo hay temor generalmente, pero para nosotros individualmente lo tenemos que hacer individualmente y lo tenemos que hacer con nuestras comunidades. Pero ¿cómo lo hace con su comunidad? Pues, y por medio de la poesía. Pues por medio de la poesía y cada poema pues, tiene novedades y yo trato de no simplemente leer un poema, quiero tener una conversación sobre el poema, tener una llamada sobre ese poema, pero las reuniones de poesía quiero que sean más tangibles. Un buen ejemplo es, yo siento como que, pues, es muy personal, pero yo no tuve acceso a los artes por ser de la clase trabajadora, entonces yo trato de ir a las escuelas mucho, a las secundarias, a las preparatorias. Yo he intentado de estar en espacios como estos, donde no solamente nos estamos leyendo poemas unos al otro, pero hay que usar la poesía como una puerta para comenzar conversaciones. Y, y depende quizá necesitemos muchos poemas. Uno de los poemas que yo tengo que abre la conversación para las comunidades es, bueno, mis comunidades cubanas específicamente, tenemos uno que está basado en una fotografía de cuando quemaban a las personas en el 1986, perdón, 1896. Y es un espacio donde crea un espacio donde podemos hablar del racismo, pero muchas veces vivimos en burbujas y, y decimos, pero somos racistas o no, ¿verdad? Y como dice usted, tenemos que entender que nuestra relación, la relación entre Cuba y Estados Unidos, hubiera sido muy diferente si Cuba hubiera sido un país blanco europeo en vez de personas latinas. Hubiera sido una conversación muy diferente. Así me siento con DC 70% blanco y muchas leyes cambian ahí. Sí, exacto. Y hay diferentes contextos, así que usamos la poesía como una enseñanza. eh, pero de nuevo, tenemos que pensar en estas cosas, en el sentimiento. eh, o a veces simplemente la gente necesita una voz, especialmente la generación más jóvenes. Las generaciones más jóvenes están dispuestos a tener esas conversaciones con más frecuencia. ¿Nos podría leer un poema más? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Este próximo poema que escogimos
al principio yo escribía poemas de las nubes y en lo que vemos las nubes y no son todas iguales y hay tormentas y etcétera. Hay días hermosos, hay todo tipo de nubes y aún todos están en el mismo espacio. Así que esto es un poquito más abstracto. Y uno de nuestros desafíos en lo que continuamos es cómo reconocemos por medio de los medios, conversaciones, cómo es que podemos mantener esas historias y nuestras identidades individuales mientras nos damos cuenta que estamos interconectados. Así que las nubes. Hasta que seamos nubes que se rompen como el pan, hasta que nos tratemos unos al otro como las montañas y estamos con los osos, hasta que nuestro corazón sea de cualquier forma que queremos, que nos imaginemos la rosa está hecha de papel a mano, o seamos un ángel o un dragón que levanta el polvo, hasta que nos dividamos como pétalos que se doblan, hasta que aprendamos a escucharnos unos a otros, hasta que tengamos ópera, hasta que podamos cantar canciones suaves para dormir, hasta que podamos tesorar el atardecer, y las rosas, hasta que tengamos la valentía de salir al horizonte para buscar paz y estar quietos, hasta que nos podamos mover sin medir en los diferentes contenidos. Todos queremos, hasta que podamos movernos y podamos sentirnos cómodos entre la luna y las estrellas, hasta que caigan, hasta que nos importe lo suficiente la tierra para darnos cuenta que tenemos que ser como las nubes, hasta que recordemos que nacimos en los ríos y venimos de las gotas de agua, hasta que podamos gritar como los truenos y el relámpago, como el relámpago que llega a la tierra, hasta que seamos fuertes, hasta que podamos calmarnos en un sueño durante el día, hasta que podamos maldecir y reclamar, podemos absorber la nieve hasta que muéramos con valentía. Tenemos deseo hasta que las nubes estén compartiendo un reino, una ciudad sin paredes, un país sin un nombre, una nación sin fronteras o reclamaciones, hasta que podamos ser uno solo, en un solo cielo.